Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, no sé ni cómo empezar, porque estos han sido unas 2 semanas de ausencia en las que, bueno, nos han atiborrado de mensajes en las redes sociales, mucha gente incluso indignada porque estábamos fuera del aire y, bueno, las razones que hay muchos que exigen que se expliquen aquí, pues son de índole operativo. Han sido de índole operativo. Nosotros a veces quisiéramos que ustedes entendieran que el esfuerzo que hay que hacer para que este programa salga al aire todos los días a la misma hora para ser consecuentes, pues es un esfuerzo muy grande. Nosotros realmente no tenemos un respaldo de un medio de comunicación grande, de manera que cada producto es, bueno, realmente se debe a que estamos bien comprometidos todos los que trabajamos para Agárrate y todos los que trabajamos en el canal para poder hacerles llegar a ustedes las informaciones que ustedes reciben todas las noches, las opiniones, los análisis, etcétera. Por eso quiero pedirles que no se moleste cuando nosotros salimos del aire porque las razones no dependen de nosotros. No depende de nosotros en el sentido de que, bueno, hay cosas que van por encima, de cosas operativas que nos superan en algunas oportunidades, pero siempre hacemos el esfuerzo y el sacrificio de poder volver y de poder llevarles a ustedes un producto de verdadera calidad informativa y periodística. Tengo que agradecerle al equipo de Agárrate que ustedes pudieron conocerlo a través del video que difundimos la semana pasada, porque ha estado ahí a pesar de las calamidades, se ha quedado ahí. Somos los mismos los que comenzamos hace un año, el 12 de febrero del año 2015, somos los mismos que estamos en este momento, los que seguimos haciendo el programa, el personal técnico que de verdad ha hecho un sacrificio y un esfuerzo más allá de compensaciones económicas. Y también quiero agradecerles a quienes han confiado en nosotros para publicitar sus productos en nuestro programa y que han sido nuestros patrocinadores y que se han quedado ahí y que nos han estado llamando de forma insistente y bien preocupados por saber si volvíamos al aire. Aquí estamos nuevamente y estamos con el mismo compromiso de hacer el periodismo que sabemos hacer, el único periodismo que podemos hacer, que es el que ustedes se merecen, decirles la verdad, decirles, poner las cartas sobre la mesa para que ustedes tomen sus decisiones. Estamos en un momento, y esto no se puede ignorar de ninguna manera, en un momento político y social en Venezuela y en toda la región sumamente delicado. Van a venir cosas en Venezuela, están ya pasando cosas en Venezuela sumamente delicadas, y nosotros vamos a estar ahí para llevarles a ustedes la información que otro medio de comunicación y otros periodistas no pueden por diferentes causas llevarles. Este es un vehículo de información, este es un vehículo de difusión de la verdad y de difusión de los mensajes que ustedes necesitan recibir en este momento. Y nosotros nos vamos a quedar aquí para eso. Y vamos a ser responsables con lo que difundimos y vamos a ser responsables con la información que le damos a ustedes todos los días. Han pasado muchas cosas que no hemos podido comentar porque hay que ver que en nuestra región cómo ocurren cosas todos los días, y las cosas que parecen más graves dejan de tener importancia prácticamente de forma inmediata porque ocurre otra peor o que supera cualquier expectativa. Todo lo que ha venido ocurriendo y este movimiento que hay en Venezuela a favor de los presos políticos, pues ha puesto a un gobierno criminal como el de Nicolás Maduro contra la pared, ha puesto a personajes que solamente se dedicaban a entretener, como es el caso del cantante Nacho Miranda, en la palestra política, porque se está demostrando hoy en día que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de defender
nuestra Constitución, nuestra libertad y nuestra democracia. Y eso se está demostrando en este momento. Las cosas se están comportando, las situaciones y los hechos se están comportando de una manera que le dan la razón a quienes en alguna oportunidad y desde hace tantos años hemos dicho que estos dictadores solamente se sacan con calle. Y la calle no es rebelión, aunque sí es rebelión frente a las injusticias. La calle es simplemente la asunción del poder del ciudadano, porque es el ciudadano el que tiene derecho a poner y quitar gobernantes. Y las cosas se están desarrollando en Venezuela de una manera que va a generar impacto en toda América Latina, en toda la región. Y eso lo vamos a ver más pronto que tarde. Aunque hay muchos que se acaban de dar cuenta de lo que pasa en Venezuela, hay otros que tenemos casi 2 décadas tratando de alertar sobre lo que venía y sobre lo que ya llegó. Vamos a estar aquí como periodistas, como ciudadanos, vamos a estar aquí haciendo nuestro trabajo, y una de las cosas que tenía pendientes, que por cierto, hablando de los presos políticos, nadie, creo que yo he apoyado todo lo que ha venido haciendo Leopoldo López, no solamente desde hace 2 años para acá cuando se llamó a la salida, desde que era alcalde de Chacao y ya se perfilaba como un gran líder. Pero recuerden que Leopoldo López no es el único preso político, no es Antonio Ledesma el único preso político. Nosotros tenemos en Venezuela muchos presos políticos, hay presos políticos militares a quienes nadie menciona y a quienes nadie toma en cuenta. Hoy en Agárrate, por cierto, vamos a leerles al final del programa la carta de uno de esos presos políticos, un joven venezolano que ha tenido la valentía de escribirle una carta a Nicolás Maduro y que nosotros vamos a difundirle, que se va a conocer a través de nuestro programa. Desde su celda en la Dirección de Inteligencia Militar en Venezuela. Desde la celda de preso político envía una carta y es una carta que dice muchísimas verdades. Le dice muchas verdades a Nicolás Maduro y al nefasto Nicolás Maduro, el criminal de Nicolás Maduro. Y yo quiero que ustedes estén pendientes al final del programa porque vamos a leer esa carta y la vamos a difundir aquí en Agárrate. Uno de los temas que teníamos ahí en stand-by porque estábamos fuera del aire es el conflicto que se ha presentado en España, en Madrid, con los estudiantes venezolanos y un supuesto infiltrado militar que llegó a Madrid para para intervenirlos y para hacerles inteligencia. La denuncia la ha hecho un joven venezolano, estudiante en Madrid, Henry Sosa, lo tenemos ya vía Skype, trasnochadísimo porque son 6 horas de diferencia. Él además es el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, lo que se ha generado, se ha creado como capítulos en todas partes del mundo donde hay jóvenes estudiando y que perdieron la oportunidad y el derecho de tener sus divisas para pagar sus estudios. Lo tenemos ya vía Skype, vamos a permitirle a él que relate lo que está ocurriendo con este infiltrado, cuya imagen van a ver ustedes además en pantalla. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Saludos y muchas gracias por esta oportunidad a través de TV y bueno, de tu equipo de producción por brindarnos esta oportunidad desde acá, desde España. Para explicar el caso específico de la denuncia de la cual hicimos hace ya un mes, porque fue el 22 de enero que presentamos la denuncia ante la fiscal general del Estado español, consistió justamente en solicitar una investigación a la fiscal general, doña Consuelo Madrigal, a fin de que se determine las responsabilidades por las presuntas actuaciones de espionaje y persecución política cometidas por el teniente coronel José Rafael Vázquez Mora, teniente del Ejército Bolivariano, quien está acá acreditado en la Embajada de Venezuela en España como agregado militar adjunto justamente a la Embajada en el Reino de España. Y bueno, este militar en el mes de septiembre, a un mes de los señalamientos que se nos hizo por parte del señor Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que nos acusó de conspiración desde España, pues cumpliendo sus labores de patriota mundo, patriota cooperante, pues decidió emprender este tipo de labores para ver conocer un poco la supuesta conspiración que teníamos contra el régimen venezolano de acá de España.
Henry, hay dos cosas que dicen algunos de tus compañeros. Una, que ya tú no eres el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España porque fuiste destituido. Y la otra es que fuiste tú mismo quien introdujo entre los estudiantes en España, los venezolanos en España, a este infiltrado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Oye, Patricia, esos tipos de señalamientos pues son bastante delicados, ¿no? Bueno, primero voy a responderte con relación a mi designación. Mi designación corresponde a una Asamblea General de Estudiantes realizada el año pasado, ¿verdad? De acuerdo a los estatutos de la asociación, que está debidamente registrada acá en España, pues en mi caso particular, la única forma de removerse es mediante una Asamblea General de Estudiantes, quien, así como se le eligió, pues se destituye. Bueno, tú conoces muy bien los centros de estudiantes, lo eligen son estudiantes, no son como un partido político que lo designan o se delega una responsabilidad de acuerdo a caprichos o conveniencias o intereses. Entonces, en este caso, quienes corresponderían hacer la destitución, en este caso de mi persona como presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, sería una Asamblea General de Estudiantes. Eso para aclararte ahí, porque estamos hablando de la única asociación que hay debidamente registrada como ONG ante algún Estado, en este caso en España, y que eso fue una de las cosas que ha incomodado mucho al gobierno venezolano. Por la segunda pregunta, que es un poco ya, es un señalamiento, ¿verdad? Y de lo cual pues uno ya está acostumbrado, porque así como Dios lo hace libremente, pues cualquier persona que colabora justamente con él para generar este tipo de campaña, pues lo puede hacer también. Entonces, lo único que yo puedo decir es que si alguien tiene ese tipo de pruebas, ¿verdad?, pues debe presentarlo ante las instancias competentes, así como nosotros hicimos en su oportunidad, y denunciamos justamente a quienes se nos contactó directamente, este agregado militar, Jesús Torres, estudiante acá en Madrid, y mi persona, y por lo cual una de las pruebas documentales que se presentan ante el sumario de la Fiscalía, pues está el testimonio de nosotros dos. Entonces, la segunda parte me parece que es una acusación, una aseveración bastante infundada e irresponsable, y que esas personas deberían dar la cara y deberían hacer la denuncia ante las instancias competentes. Sí, eso es muy importante. Las personas que quieran demostrar que Henry Sosa ha sido la persona que introdujo a este personaje entre los estudiantes venezolanos en España, pues debe dar la cara aquí en Agárrate. Nosotros estamos a la orden, y también los señalamientos acerca de que fue destituido como presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Él mismo lo ha dicho, fue mencionado o nombrado, designado con una asamblea, y pues es la asamblea la que debe destituirlo. Henry, ¿qué clase de daños fue el que hizo este infiltrado, y cómo va a desarrollarse este recurso que tú introdujiste, esta denuncia, para que pueda ser pues expulsado del país o nombrado persona no grata de España y sea expulsado este infiltrado? Sí, mira, en cuanto a los daños como tales o a los delitos a los cuales se le está solicitando la investigación para que se le imputen, está el delito pues justamente de espionaje como tal, porque este teniente o este agregado militar está haciendo labores, también así como lo atestigua su compañero de promoción, el testimonio que te facilité para que lo observaras, que también es una de las pruebas documentales que está en el sumario de la Fiscalía, y justamente la Embajada de Venezuela pues utiliza personal acreditado con una función diplomática para cumplir unas labores distintas, lo cual contraviene la Convención de Viena, es decir, contraviene las obligaciones que tiene el Estado venezolano cuando acredita una persona en alguna función diplomática para justamente hacer labores distintas a las cuales se le han autorizado. Entonces, los delitos que se le imputan justamente de espionaje
persecución política. Uno de los antecedentes que se presenta ante la Fiscalía, pues justamente uno de sus jefes, que en este caso es Diosdado Cabello, que es el que tiene una red de espionaje no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. Y el segundo delito es justamente un atenuante que viene a traducirse en un delito de persecución política, y así como lo hacen impunemente en Venezuela, pues pretenden estas personas hacerlo en el exterior. Entonces, aquí una de las cosas particulares, Patricia, que se ve en este caso es que el gobierno haga espionaje o utilice su personal acreditado en otras partes del mundo para perseguir a la disidencia opositora no es la novedad. Eso es algo que se conoce, que se sabe allá mismo en Miami y en otras partes del mundo. El detalle o lo peculiar acá en este caso es que se agarraron con las manos en la masa y que, gracias a Dios, muchas personas pudieron colaborar con testimonios y con pruebas que pudieron pues constituir una denuncia bien formalizada ante un órgano competente, que en este caso es la Fiscalía General. El procedimiento que en este caso, ¿verdad?, se inició desde la investigación, porque una de las cosas que uno va a hacer es, cuando va a acusar a alguien, tiene que investigar debidamente y respaldar esa denuncia, porque si no estaríamos hablando de acusaciones infundadas o de una aseveración. Y en este caso, pues no es así, porque así lo demuestran las pruebas, y tanto es la seriedad de este caso que justamente esta comunicación que tengo aquí en mis manos, igual como otra que tengo acá, porque ya son dos correspondencias oficiales de la Fiscalía General del Estado, me comunica en primer término que ha tenido entrada ante la Fiscalía General con el número pues que se le asignó a este expediente para hacer la investigación. En segundo término, me informa el caso de la Fiscalía de que toda la documentación y la denuncia presentada ha sido remitida a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado para que obren oportunamente y en el ejercicio de sus funciones comuniquen a la decisión que deban tomar en este caso. Y el tercer elemento, que en este caso es la Fiscalía General quien lo hace, es que el expediente como tal fue remitido a la excelentísima fiscal de la Sala de Cooperación Penal Internacional para su conocimiento y para los efectos que esto implica, porque es un delito que pues atañe pues a una violación flagrante del Estado venezolano a la Convención de Viena, pues está utilizando personal acreditado en una misión diplomática para otras labores distintas. Bueno, Henry, nosotros vamos a estar muy pendientes de todo esto. Por favor, manténnos informados a través de nuestro productor, y pues estas cosas sí hay que denunciarlas. Definitivamente, usar territorio extranjero para hacer espionaje pues es un crimen además en derecho internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia, y bueno, en otra oportunidad pues daremos más detalles de lo que se avance en cuanto a los procedimientos que adelante la Fiscalía General del Estado de España. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Henry Sosa, presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Vamos a ir un corte. Al regreso vamos a tocar el tema de cómo la franquicia del socialismo del siglo XXI va perdiendo en América Latina. Ayer Evo Morales perdió el referéndum para ser reelecto y quedarse en el poder indefinidamente. Sobre este tema vamos a conversar al regreso con Carlos Sánchez Berzaín, que fue candidato presidencial en Bolivia. Pero este tema de la derrota de Evo Morales el día de ayer, ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, y la franquicia del socialismo del siglo XXI, la que está ubicada en Bolivia, ha recibido una derrota más, porque el referéndum revocatorio con el cual Evo Morales aspiraba a gobernar una década más en Bolivia, pues ayer le resultó adverso. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Americano para la Democracia y fue candidato presidencial en Bolivia. Ya lo tenemos vía Skype porque está en Nueva York. Buenas noches, doctor Sánchez Berzaín, ¿cómo está?
Encantado, Patricia, un gusto saludarla nuevamente y por su intermedio a toda su gran audiencia en Estados Unidos y en América Latina. La región, eso es muy importante, doctor Sánchez Berzaín. La región está cambiando aparentemente, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el viaje que el presidente Obama hará a Cuba, que yo creo que va a ser importante en el sentido de los cambios que deben venir, sobre todo con relación a los derechos humanos allá. Está pasando esto en Bolivia. No sé si usted maneja las cifras en el momento que estamos haciendo este programa del porcentaje con el cual fue derrotado Evo Morales para este referéndum. Bueno, primero, obviamente la región está cambiando y está cambiando hacia la democracia. La Argentina ha regresado a la democracia después de 12 años del gobierno de los Kirchner. El 6 de diciembre pasado en Venezuela, después de varios eventos de fraude electoral reiterado, hemos tenido un momento en el cual finalmente el pueblo venezolano ha podido constituir una asamblea democrática y de ahí en adelante yo no le doy al dictador Maduro que pueda pasar de este año con grandísima suerte de su parte, porque es un gobierno antihistórico y además antinacional. En esa dinámica, Evo Morales, que pertenece al mismo grupo del denominado socialismo del siglo XXI, la franquicia, ha llevado adelante una maniobra para perpetuarse en el poder y su maniobra se llamó referéndum el 21 de febrero. Pero como el pueblo boliviano está cansado de la corrupción, está cansado del abuso, está cansado de la intimidación, está cansado de que no exista libertad de prensa, está cansado de que se encubra la corrupción que comienza con el propio Evo Morales, y han habido hechos muy graves en ese sentido en las últimas semanas y en los últimos meses, pues le han dicho mayoritariamente no a ese afán de reelección indefinida. Y en respuesta a eso, Evo Morales y su gobierno han puesto en marcha o han reforzado un proceso de fraude electoral muy intenso. Si no fuera por el fraude electoral, ese conteo de votos ya debería estar terminado. Claro. Y el no le hubiera ganado 2/3 a 1/3 a Evo Morales. Lo hubiera derrotado con un 60 o 65% frente a un poco menos el 30%. Como hay una gran manipulación de fraude electoral, hasta ahora mismo se han escrutado y se han contado oficialmente cerca del 75% de votos. Va ganando el no, como que va a ganar, no hay manera de que lo eviten, con una ventaja de aproximadamente 8-9%. Van reduciendo cada vez más esa ventaja y el gobierno ha tenido la osadía de decir que eso es técnicamente un empate. Forzando un fraude electoral en la mesa de conteo de los votos. Hay una alarma muy grande en Bolivia, el pueblo boliviano va a defender su voto, pero pese a los esfuerzos criminales y de corruptela que está llevando adelante Evo Morales y su gobierno en esta materia, no va a ser posible aquello y esperamos que en el curso de las próximas 24 o 48 horas el mundo confirme lo que sabe, que en Bolivia ganó el no, ya lo ha reportado toda la prensa internacional, ya lo ha visto todo el mundo, y que Evo no ha podido manipular un fraude postelectoral pese al fraude que ya ha hecho. Doctor Sánchez Berzaín, esto impediría que Evo Morales gobernara hasta el 2025, que serían los 5 años adicionales, pero de todas maneras queda Evo Morales hasta el 2020. Son 4 años más de Evo Morales. ¿Qué puede pasar en Bolivia con 4 años más de Evo Morales, dado que ya estaría gobernando en condiciones adversas, es decir, ya sabiendo que el pueblo no lo quiere otra vez? El gran temor de Evo Morales es que sabe que a las resultas, no solamente de este referéndum, sino de la realidad objetiva, de la crisis económica a la que está llevando a Bolivia, del endeudamiento multimillonario que ha hecho de Bolivia, de la liquidación de los derechos fundamentales, de la ausencia de libertad de prensa, en la mega corrupción en la que se debate allá. El último escándalo donde él personalmente está incriminado tiene que ver con una ex compañera o una ex conviviente suya que tuvieron un niño, pero resulta que esta persona que manejaba títulos profesionales suplantados que nunca había tenido, ha recibido contratos directos del gobierno con empresas chinas. Así es. Por casi $600 millones. Cosas gravísimas. Lo que pasa es que Evo Morales sabe que a las resultas de la votación de ayer
él tiene muy pocas probabilidades de terminar el mandato que usurpó el año pasado. Un mandato que ya no le correspondía porque él no podía ser candidato. Un mandato que simplemente lo ha tomado por el ejercicio del poder totalitario que ejerce y que está cada vez más degradado. Más de 2/3 de los bolivianos le han dicho ayer a Evo Morales técnicamente que se vaya. Y aunque él ha hecho esta maniobra 4 años antes del vencimiento del último mandato que había usurpado, una cosa son los tecnicismos que este mismo sistema del socialismo del siglo XXI ha formulado, y otra es la realidad. Yo no creo que Maduro va a terminar ese mandato también usurpado que ejerce en Venezuela, y el pueblo boliviano ayer le acaba de dar una señal parecida al dictador boliviano, al dirigente cocalero Evo Morales. Hay que ver, es paso por paso, pero la señal del pueblo boliviano es una señal de cansancio y de rechazo a un gobierno que no responde más a las expectativas de los bolivianos. Fíjese, una de las preguntas que yo le iba a hacer era hacia el escándalo con esta señorita que hacía negocios para empresas chinas, valiéndose de la relación sentimental con Evo, si había tenido que ver con este resultado o es un cúmulo de cosas, ¿no? Como usted bien lo ha explicado. Pero usted habla de que él no va a terminar este mandato, es decir, no llegaría al 2020. ¿Cuál sería la vía? Porque es lo mismo que estamos discutiendo en Venezuela. Por cierto, eso va a ser tema recurrente en este programa los próximos días. ¿Cómo se sale constitucionalmente de un presidente electo, en este caso Evo Morales, en Bolivia? Yo no le estoy diciendo que no va a terminar su mandato, le estoy diciendo que hay una señal muy grave que pone en tela de juicio esa situación. En Bolivia está el camino también del referéndum revocatorio. No se olvide usted que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es una copia de la Constitución chavista. Ha sido hecha por la misma gente. Chávez ha pagado para que hagan las constituciones de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Y claro, por eso le decimos que es una franquicia. Eso es una franquicia. De gente, o sea, claro, son las mismas instituciones, entre comillas. Pero el tema es que, aunque sea que Evo Morales termine ese mandato, cosa que se pone en duda por el gran nivel de corrupción, por la crisis económica que viene, por el tema del narcotráfico. Bolivia está sindicada como un narcoestado, cosa que tampoco es ajena a Venezuela. Vea usted que así como es una franquicia, la ruptura del orden democrático, el control absoluto del poder, el abuso que esta gente comete, resulta que es también una franquicia los males que ellos tienen, que son la corrupción, la crisis económica, los atropellos, el fraude electoral, los gobiernos de terror, la vinculación con el narcotráfico, que los está llevando a perder el poder. En general, la democracia es un gobierno, es un sistema de organización caracterizada por la alternancia en el poder, y en el momento en que esta gente, bajo la receta castrista, ha querido tener el poder indefinidamente, además de romper con la democracia, ha empezado un proceso de irritación de los pueblos, del pueblo venezolano, del boliviano, del pueblo ecuatoriano, el argentino, que los pueblos están rompiendo por la vía de la liberación a través de expresiones democráticas, como el referéndum de ayer en Bolivia, como la votación del 6 de diciembre en Venezuela. De ahí en adelante lo que pase son instancias de crisis. Evo Morales puede o no puede terminar su mandato, pero lo que ya no puede hacer más es reelegirse como él quería del año 2025. Tiene certificado de salida. Evo Morales se va, pero se va para rendir cuentas, se va para explicarle al país por los 18 crímenes de matanzas que ha cometido hasta ahora, por los cientos de casos de corrupción, por el endeudamiento externo del país y por los nuevos ricos que ha formado, entregando el país a potencias y a ciudadanos extranjeros. Al regreso, de crímenes de los que tienen que responder. Sí, vamos a ir a un corte. Doctor Sánchez Berzaín, al regreso quiero que hablemos de eso, ¿no? Hablemos de las culpas, hablemos de la justicia que se haría en estos casos después de que estos gobiernos acaben. Y bueno, ¿y cómo
se puede amalgamar todo esto en América Latina, es decir, que se empiece a trabajar de la mano para la reconstrucción, porque definitivamente sería la reconstrucción institucional de todos estos países que han caído en manos de esta franquicia. Al regreso vamos a conversar sobre esto y le voy a pedir que nos espere un poquito durante el corte, y al regreso continuamos con esta interesante conversación con quien fue candidato presidencial en Bolivia. Uno ve este tipo de personajes y dice, ¿cómo es posible que este no haya sido presidente y Evo Morales sí haya sido presidente en un país como ese? Eso lo vamos a discutir también al regreso, lo vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype desde Nueva York con Carlos Sánchez Berzaín. Él fue candidato presidencial en Bolivia y estamos comentando el resultado del referéndum que va a impedir que Evo Morales regrese al poder. Doctor Sánchez Berzaín, en estos países, estamos hablando, cuando uno ya hablando de Bolivia, entonces el que vive en Ecuador dice, están hablando de Ecuador, el que vivió en la Argentina de los Kirchner también, es porque es una franquicia, es un manual que todos estos dictadores siguen. Después de que se vayan o cuando se logre su salida de forma constitucional, hay personas que piensan que debe pasarse al olvido estos crímenes para que ellos se vayan tranquilamente y no forcejeen o no se resistan. ¿Es posible que los pueblos se reconcilien si no hay justicia? Bueno, mire, el tema aquí es un tema de principios y valores que precisamente este tipo de gobiernos no ha respetado. Y la esencia de todo esto es el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, que hay que reponerlo en Venezuela, hay que reponerlo en Bolivia, en el Ecuador, lo están reponiendo en la Argentina como fundamento de la democracia. Hay que hacer lo mismo en los países afectados por esta corriente del socialismo del siglo XXI, por la influencia castrista. El Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley, que nadie se pone por encima de la ley. Y en esa dinámica, la gente que tiene que responder frente a la ley simplemente tiene que hacerlo. No puede haber gestión, apropiación y manejo de la cosa pública, de la red pública, sin responsabilidad. La esencia de la democracia es la rendición de cuentas, el accountability. El hecho de que cuando uno maneja por mandato popular los bienes, los servicios, el poder otorgado temporariamente por el pueblo, tiene que rendir cuentas de aquello. Entonces, nada puede impedir que la gente que ha gobernado, bien o mal, tenga la obligación de rendir cuentas de acuerdo a ley, con un agravante. Cuando estamos hablando de gobiernos como los de Chávez, como los de Maduro, como los de Evo Morales, estamos hablando de altísima corrupción, estamos hablando que van a dejar países en quiebra, estamos hablando que han creado nuevos ricos que están por todas partes. Estamos hablando que hay gente que antes no tenía absolutamente nada y hoy día hace ostentación internacional de un patrimonio que ha venido de la nada. Estamos hablando de que frente a eso los pueblos están quedando cada vez más pobres de lo que eran antes. Están hipotecados. El petróleo venezolano está vendido anticipadamente por años a la China, lo mismo que el ecuatoriano. Bolivia de Evo Morales está firmando una deuda de miles de millones de dólares también con la China. Entonces, si los pueblos van a pagar esas cuentas, tienen todo el derecho de exigir rendición de aquel cuenta a la gente que pasó por el gobierno. Ahora, esa gente que está hoy día manejando todo el poder total, pone como condición a veces el hecho de decir que quiere impunidad para dejar el poder. Esa no es una condición admisible. En democracia no hay eso. En democracia no hay impunidad. En democracia todos tenemos la obligación de comparecer ante la justicia, una justicia que respete el debido proceso legal, una justicia con jueces independientes, una justicia que presuma la inocencia, una justicia que tenga instancias de procesamiento transparente para rendir cuentas. Y los dictadores no pueden ser la excepción. ¿Usted cree que sea posible? Ahora va a viajar el presidente Obama
a Cuba. Yo creo que este viaje del presidente Obama a Cuba va a sellar algunos acuerdos que va a aislar a estos dictadores que quedan, ¿no? Va a aislar a Evo, va a dejar definitivamente aislado a Maduro, y vendrá un proceso en el que yo creo que estos países de América Latina que se han retrasado en su desarrollo por culpa de estos gobiernos, pues van a tener que caminar de la mano. ¿Cómo ve usted ese proceso en el futuro? ¿Lo ve que va a ser, que sí va a ser simultáneo en todos estos países? Yo veo que hay dos Américas, la América democrática y la América no democrática. La América no democrática está liderada por Cuba y está formada por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Lamentablemente la América no democrática es la América con más problemas económicos, la América menos desarrollada, la con menos transparencia, la con más corrupción, la con más violación de los derechos humanos, y eso no es una casualidad, es el sistema. En un sistema en el que no hay libertades, en el que no hay respeto a los derechos humanos, en el que no hay libertad económica, en el que no hay libre iniciativa, donde la corrupción concentra todo en el poder del Estado y para ejercer empresa o para hacer desarrollo se depende de la voluntad del mandamás y no de la ley, simplemente no se prospera. Y eso es lo que está pasando en mayor o menor medida en estos países. El que peor está Cuba, porque lleva 57 años en eso. Después le sigue Venezuela, porque tiene 17 años en aquello. Después viene Ecuador, Bolivia, situaciones de precrisis, digamos, pero que ya muestran situaciones muy delicadas y agravadas con el tiempo, con el pasar del tiempo. Y en esa dinámica yo creo que ha de ser muy importante, primero la recuperación de la condición democrática para que con libertad de prensa, con medios independientes, con libertad económica, con transparencia, los países se van a ir poniendo al día, los países van a ir logrando ubicarse en la posición que les corresponda. Venezuela es el país más rico de la región en materia petrolera. Llegó un momento en que Venezuela era el primer país productor de petróleo en el mundo, y con los precios que ha tenido en la última década, Venezuela debería estar en el primer mundo, debería ser un país que está rebosando de salud económica y que está rebosando de condiciones extraordinarias para su pueblo. Y ha sucedido todo lo contrario. Y ha sucedido todo lo contrario porque una persona que se consideraba mesiánica, Hugo Chávez, ha hipotecado ese país, ha malgastado todo el dinero, lo ha puesto en un proyecto regional para desestabilizar las democracias y para alentar a la dictadura agonizante de Cuba, que ha llevado a que Cuba hoy día tenga políticamente un posicionamiento extraordinario. Cuba lidera políticamente la América Latina, pero Venezuela está quebrada y los venezolanos están en una situación paupérrima, económica, social. Pasando hambre. Sobre ese tema habló también, yo leí unas declaraciones hoy, por cierto, en las redes sociales, del presidente boliviano, de Evo Morales, cuestionando lo que está sucediendo, la crisis social que hay en Venezuela, y decía que la revolución no podía mantenerse si había hambre. Quiere decir que en Bolivia todo debe estar muy bien, porque él está criticando que en Venezuela, como hay hambre, la revolución se acabó. Prácticamente eso fue lo que dijo. En Bolivia todavía no hay hambre, pero de que habla Evo Morales, que no ve Cuba, en Cuba también hay hambre. No son revoluciones, son revoluciones. Una revolución es la revolución francesa, la revolución americana, la revolución boliviana de 1952, que de la mano de Paz Espensoro establece el voto universal, establece la reforma educativa, establece la construcción de la nación boliviana. Las revoluciones son procesos de transformación que cambian los paradigmas para poner a los países a progresar y para darle a los ciudadanos y a los seres humanos mejores condiciones de vida. La Revolución Francesa trae la proclamación de los derechos del hombre, que son el fundamento de los derechos humanos. La Revolución Americana establece el cimiento de lo que es la democracia y constituye la democracia más importante que conocemos hoy día en el mundo. Esas son revoluciones. Estas otras son revoluciones. Le roban la libertad al pueblo y le roban el dinero al país y terminan como terminan. Cuba es un país
donde la gente tiene extremas necesidades, y hay que ver La Habana, esa gran ciudad histórica, esa gran ciudad colonial, cayéndose a retacitos de la mano de una dictadura que además es terca en el hecho de insistir en su modelo fracasado. Hay que ver Venezuela, ustedes los venezolanos pueden hablar mejor que yo, y en Bolivia y en el Ecuador las cosas están por venir, todavía no se pasa hambre, pero yo le voy a decir, el año 2003 usted en Bolivia, con un boliviano, con un peso boliviano, compraba 7 panes, hoy día compra 1,5. Entonces hay y obviamente hay una masa muy importante de dinero que además proviene de la fuente ilícita del narcotráfico, que está ayudando a Bolivia a que Evo Morales se llene la boca con éxitos que no tiene, porque también se ha malgastado todo lo que hubiera sido un gran ingreso minero y gasífero durante el tiempo del boom de los commodities, y se lo ha gastado en desarrollismo, y se lo ha gastado como se gastan la plata los dictadores, en fiestas, en eventos brillosos, en construcciones, en obras por las que se ha sobrevaluado 3, 4, 5 veces el valor, y se ha dado lugar a la corrupción que ahora no se quiere investigar, pero que sin embargo el pueblo en su sabiduría la está señalando, la está encontrando y está sirviendo para que esta gente que se creía omnipotente reciba el no que acaba de recibir ahí en Evo Morales, un pueblo cansado de corrupción y de fraude. Doctor Sacha Berzaín, yo dejé esa pregunta en el segmento anterior. Cuando uno le escucha hablar a usted y uno ve a Evo Morales y ha visto durante 10 años su actuación, uno se pregunta, ¿por qué usted no fue presidente de Bolivia y Evo sí? ¿Por qué se equivocan tantos nuestros pueblos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mire, yo le voy a decir, el proceso de ruptura de la democracia en América Latina es un proceso en el que a partir de este proyecto chavista, castrista, se interfiere en las democracias de los países. Evo Morales nunca hubiera llegado a la presidencia de Bolivia si no hubiera ido de la mano de Castro y de Chávez. Mucho dinero, mucha acción política, mucha violencia, mucha propaganda, una acción de desgaste de las instituciones. Primero terminaron con los partidos políticos, después destrozaron la política, hicieron creer al país que venía un proceso de cambio, igual que pasó en Venezuela, si el discurso fue el mismo. Eso acompañado de un momento de crisis, porque el año 2000, 2002, 2003, el petróleo no valía 120, 130 o 140 dólares por barril. Bolivia, que es un país minero, el estaño no tenía prácticamente precio, el antimonio no se podía vender. Entonces, un momento económico aprovechado políticamente con todo el dinero de Chávez. Yo le quiero decir que si no hubiera sido el dinero que Chávez malversa del pueblo venezolano, nunca hubiera sucedido este proceso, nunca hubiera resucitado el castrismo, estaba agonizando su periodo especial, y nunca la gente como Evo Morales o como Maduro hubieran podido llegar a una posición de dignidad de gobierno a la que han llegado por una serie de circunstancias extraordinarias creadas por poderes externos y por situaciones de crisis interna. Bolivia tiene mucha gente preparada, tiene mucha gente capacitada en diferentes niveles, que no solamente ha sido postergada, sino que ha sido perseguida, y que finalmente ha optado por dedicarse a lo suyo fuera del país, perdiendo el gran capital humano, que es lo que tienen nuestros países. ¿Y qué vamos a decir de Venezuela? Si eso ha pasado en Bolivia, eso ha pasado en Venezuela multiplicado por 1000. Los grandes técnicos petroleros, los grandes emprendedores que ustedes en algún momento tuvieron, no están más ahí. O sea, no se trata aquí de ser bueno o de ser malo, se trata de circunstancias políticas, y se trata un poco, si usted quiere ponerlo en un contexto histórico un tanto jocoso, de aquella gran parte de los versos del Cantar del Mío Cid, que dice: llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Y eso un poco ha venido pasando y pasa en ciclos históricos en América Latina, y por eso el gran desafío que tenemos quienes creemos en la democracia, en la libertad, en el respeto a los principios, es volver a las cosas a su lugar, no para beneficio propio, sino para beneficio
del pueblo y de las próximas generaciones, tratando de buscar mecanismos de institucionalización que hagan que estos procesos no se repitan, que se corte esos ciclos perniciosos donde cada 30 o 40 años aparece un iluminado que termina con la democracia, con las instituciones, con la economía y con el futuro de los pueblos. Lamentablemente. Muchísimas gracias por este contacto, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias. Encantado. Bueno, un gran análisis de lo que ha pasado en Bolivia, y esto tiene que ver también con lo que pasa en toda la región, en toda esta franquicia del socialismo del siglo XXI. Al regreso, en el último segmento, vamos a leerles la carta de un preso político venezolano que se encuentra bajo las peores condiciones en la Dirección de Inteligencia Militar, en las celdas de la Dirección de Inteligencia Militar. Es una carta que quiero que escuchen con muchísima atención, porque va dirigida a Nicolás Maduro. Este es un joven venezolano, Eduardo Figueroa, que fue capturado en Panamá, ustedes deben recordarlo, fue llevado de la forma más violenta y más violatoria de sus derechos humanos a Venezuela, y hasta este momento, casi un año después, no ha tenido juicio y no le han sido respetados sus derechos. Ha tenido la valentía desde la celda donde se encuentra de hacernos llegar estas letras que nosotros vamos a compartir con ustedes y que van dirigidas, repito, a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al regreso vamos a leer estas extraordinarias palabras de un preso político venezolano, Nicolás Maduro. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Eduardo Figueroa es un teniente retirado de la Fuerza Aérea Venezolana que salió de Venezuela porque lo estaban persiguiendo en uno de estos montajes que hace el régimen de golpe de Estado, de supuestas planes para asesinar al presidente, etcétera, etcétera. Eduardo Figueroa llegó a Panamá en solicitud de refugio, pues, y ahí fue capturado por las autoridades de Panamá y se lo entregaron a las autoridades venezolanas. En menos de 2 días, pues ni siquiera me dio juicio, no le dieron oportunidad de consultar con un abogado, de defenderse, pues se lo entregaron a las autoridades venezolanas y desde ese momento, estamos hablando de hace casi un año ya, pues está preso en la DIN, no ha sido llevado a juicio y pues está siendo sometido a toda clase de arbitrariedades y torturas, como suele ocurrirle a todos los presos políticos en Venezuela. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, ese joven venezolano Eduardo Figueroa, que ha tenido hoy la valentía de enviarle una carta a Nicolás Maduro y nosotros vamos a compartirla con ustedes. Yo les voy a pedir que presten muchísima atención porque el esfuerzo con el que un preso político saca unas líneas como esta desde su celda, pues es bastante grande. Él le dice lo siguiente a Nicolás Maduro. Presidente, he decidido dirigirle las presentes palabras, muchas de las que se me han agolpado producto de la necesidad, quizá terca de manifestarme, de drenar el caudal de pensamientos e inconformidades que la privación de libertad acrecenta. Escribo desde la humildad y el criterio que el aislamiento y lo injusto me pueden permitir. He decidido sepultar mi ego para no manchar la intención de estas líneas, que no es otra que perdonar y olvidar los excesos, los pecados que tanto dolor han dejado, esos impulsos coléricos y desatinados, los que solo pueden permitirse quienes ostentan el poder al sentirse atacados u ofendidos. Presidente, por este medio le ofrezco mi amnistía, es decir, mi voluntad de olvidar por decisión propia, de cerrarle el paso al resentimiento o a la revancha, viles, antagonistas y genocidas de la humanidad. No lo hago por obligación o compromiso, y es que si partimos de ellos, nuestro destino en cualquier plano será degenerar el espíritu, desechar las conquistas prodigiosas que siempre resultaran de lo que se decida por amor, amor a las convicciones, amor a lo justo, a lo necesario y sobre todo por amor propio. Presidente, decido olvidar las posiciones viscerales que lo anclaron a relacionar a todo el que se manifiesta en contra
de su sistema, con asesinos, conspiradores o terroristas, y es aquí donde usted debe, al contrario de olvidar, recordar cuál es el concepto de la democracia, recordar también que su país, mi país, el país de todos, se encuentra ahogado en sangre, sudor y lágrimas que producen el detrimento de las instituciones, la corrupción, el oportunismo, la manipulación que nace de la idolatría y el fanatismo, vicios que solo han dejado miseria. Pero como mi objetivo es olvidar para poder avanzar, le aclaro que olvidar no es ser débil o indolente, no significa ser blando o incongruente con los ideales. Presidente, hoy en Venezuela olvidar representa el clamor de la lógica, representa responsabilidad moral. Olvidar es abandonar las edulcoradas posturas individuales para manifestarnos por las necesidades colectivas, el bien común, presidente, ese que al parecer también olvidamos para atrincherarnos a defender doctrinas, tendencias que quizás ni siquiera entendemos. Presidente, se nos fueron 17 años en las manos luchando por ópticas vencidas de izquierdas y derechas, mientras el mundo y nuestro Latinoamérica avanzó y se superó a sí misma. Avanzó porque curiosamente olvidó quién o cuál hizo o dejó de hacer en los últimos 500 años, y al tener más tiempo libre lo invirtió en trabajar y producir, lo invirtió en dignificarse a través de las labores útiles, en mejorar los sistemas democráticos que tanta tragedia y atraso le costaron al continente, principalmente por la tosudez de las gazapinas militares que gobernaron con el incoherente salvajismo mesiánico, Estado sin derecho donde la ignorancia sistemática y la autoasumida, ambas criminales seriales de las sociedades, fueron virtudes elogiadas, muy semejantes a las que se mantienen enquistadas en el país, alcahueteadas y alcahuetas de vicios y desmanes. Pero esto, presidente, también hay que olvidarlo por un momento, mientras superamos el atolladero en el que nos hundimos, porque como usted bien ha dicho, no puede haber impunidad, debe haber justicia, debe establecerse la justicia para evitar que se continúe asignando a terceros las responsabilidades directas de otros actores, confinando así a quien por conveniencia o verduzca rabieta señale el regente, sin importar que el señalado no posea culpas, indicios o acaso alguna fórmula aparente de acusación o juicio. Y de aquí parte otra arista, de esas que al analizarlas causan una terrible aflicción. El ADN de su poder judicial, ese del cual depende como vicioso a los narcóticos, está necrosado totalmente, y me manifiesto bajo la afirmación más prolija de este punto, porque lo vivo en primera persona. Presidente, algún sabio comentó en su tiempo que cuando no se tienen jueces justos, el pueblo tiembla. Otro sabio del tema legal, el jurista venezolano Cesario Espinal Vázquez, manifiesta que prefiere un juez bruto que uno sin autonomía. La justicia, presidente, la justicia en los tribunales de su revolución, al opositor al que no posee bienes para ser extorsionado, que no son pocos, solo los ampara la ficción de la legalidad o el chisme de un tal derecho que todo indica está torcido. Presidente, cuando las realidades resultan emocionalmente extremas, al punto de no lograr asimilarse, el cerebro puede responder suprimiendo el sentido de la vista. Hago esta referencia porque al venezolano, sus gobernados, ya les resulta demasiado crudo abrir los ojos y presenciar la inflación, la inseguridad, la escasez, la segregación, la reducción de las nociones morales, sentir la impotencia de no poder confiar en los organismos de seguridad, quedando en una encrucijada irracional que debate la horrenda similitud entre criminales y policías. Ante semejantes aberraciones, nuestra sociedad corre el riesgo de quedarse ciega al negarse a ver este oscuro panorama. Y cuando una nación queda ciega, tropieza, cae y se lastima junto a sus gobernantes, quienes corren el riesgo de llevar la peor parte. Del punto policial inicia la otra verdad que por muy notoria es obligatoria señalarla. Los organismos de seguridad bolivarianos mantienen como bastiones la extorsión, la sociedad como criminales, el asesinato, los falsos positivos, la violación de los derechos humanos y en general una ignorancia absoluta de sus verdaderos deberes. Esta terrible situación abrió las puertas a la barbarie, hoy por hoy rutinaria y que muy a pesar de los justos le genera dividendos sólidos a nuestros funcionarios. A pesar de todo lo referido, a pesar de esta tragedia que no es producto de guerras externas de algún imperio malvado, de la CIA o del Mossad, necesitamos apretar los dientes, los ojos, tragar grueso y olvidar. Solo así podremos avanzar apartándonos de los preconceptos que hemos establecido como muralla, los que nos atan al pasado, a lo calculado, a lo infértil. Solo así podremos resolver los problemas que como nación nos aturden, corrigiendo desde el hoy, ya que desde el ayer es imposible, viendo hacia adelante y avanzando, no volteando atrás y recordando. La etapa más sublime del ser humano es la niñez.
Presidente, los niños son nobles, felices, dinámicos, asertivos. Los niños no se deprimen ni se encierran en lo tóxico de ideas perpetuas. Son así porque para ellos todo es nuevo, todo es fresco y el vivir les regala un abanico de aventuras. Para ellos cada día representa una oportunidad y múltiples aprendizajes. Ellos no evocan su pasado ni se quejan de sus desaciertos. Los niños no lloran recuerdos ni mantienen vivos fantasmas del ayer. Presidente, recuperemos la seriedad con la que jugábamos de niños. Eso decía Nietzsche, que no me importa si era comunista o capitalista, ateo o cristiano, homosexual o heterosexual, si creía en la filosofía de la vida o en la vida como filosofía. No me importa porque no podemos ser esclavos de nuestras preferencias, simplemente debemos amar lo mejor que reside en lo interno de cada quien. Estas, presidente, son mis verdades. He decidido olvidar para avanzar y mejorar. Sus verdades no las conozco, pero lo visible del caso es que sus verdades y las mías poco o nada importan. No tienen ni nunca tendrán mayor valor al que pueden obligar nuestra terquedad. Justo por ello, el menester de Venezuela son las verdades absolutas, las que se sostienen en los hechos, arraigadas a lo demostrable. Verdades que no se amolinan ni se venden, que no se amoldan ni se venden, no se ajustan a conveniencias ni reconocen tendencia. Seguramente esas verdades nos harán libres, a usted de su difícil situación, a los venezolanos de la miseria y a los que injustamente estamos presos de los sótanos en los que nos mantienen. Libertad, fraternidad e igualdad, presidente. Moral y luces, presidente. Estas son algunas de nuestras necesidades, como también no es olvidar. Eduardo Figueroa, preso político venezolano, y está fechada el 28 de enero del año 2006 y hasta hoy pudo salir a la luz esta carta. Yo me despido hasta mañana, ya estamos de regreso nuevamente, complacidos, hasta mañana. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.